Ojalá que pueda solucionarlo, ¿no? Bueno, muy bien. Este, a ver, Ángel, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, señor Tomás Veroch. Mi nombre es Ángel Taza, de saludo de Lima, Perú. Buenas Bien, noches con todos. buenas noches, bienvenido, Ángel, Muchas bienvenido. gracias. Bueno, no eres católico, ¿verdad? No, soy cristiano evangélico. Así es. Ok, perfecto, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, subí porque para tener una charla con usted, ¿no? Siendo sacerdote de la Iglesia Católica, yo siendo cristiano evangélico, bueno, de repente traer una charla, ciertas cuestiones de repente doctrinales, ¿no? En el cual difiere, digamos, el protestantismo con el catolicismo, ¿no? Y digamos reflexionar, llevar una reflexión hasta qué cierto punto, digamos, cierta iglesia o cierta denominación cristiana está más apegada a la realidad o a la verdad del evangelio y otra no, ¿no? Con todo respeto de todas maneras, ¿no? Respetando también digamos, su creencia que usted tiene. No Pero hay lo que yo ningún siempre, problema. Sí, 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 pero adelante. lo que yo siempre aprecio o lo que siempre yo me doy cuenta es que los representantes de la Iglesia Católica, apologistas, hacen mucho énfasis en que son la Iglesia verdadera, ¿no? Ujú, Básicamente ese es el punto. Lo cual en diversos puntos yo difiero muchísimo, ¿no? Ni histórico, doctrinal, filosófico, incluso moral, podría decir, ¿no? ujú. Difiero completamente, ¿no? Entonces yo quería un poquito andar en por qué se hace énfasis, incluso hermenéutico, ¿no? La interpretación también es la base, creo, en que hay ciertas falencias o debilidades en el catolicismo y ellos se afianzan en que eso es una prueba de que son la iglesia verdadera. ¿A qué se basa, digamos usted, señor Veroch, de que el catolicismo es la iglesia verdadera y no las demás expresiones del cristianismo? Bueno, yo me baso en que tenemos 2000 años que desde Cristo estamos, ¿no? En eso me baso. Y básicamente, ¿a qué iglesia perteneces tú? Sí. ¿Me escuchó ¿Cuál o se... Sí, sí, te escuché. Lo que yo te digo es que me baso en que estamos desde el principio, estamos desde el tiempo de Jesucristo. Ya San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Esmiriniotas, decía, por ejemplo, donde está el obispo está Cristo y donde está Cristo está la Iglesia Católica. Y después, por ejemplo, el mismo San Ireneo de León, si vamos al caso en contra de las herejías, menciona los 12 sucesores del obispo de Roma, desde Pedro hasta el papa de aquel tiempo, ¿no? En el sentido, hay bastante evidencia de que estamos desde el inicio, ¿no? Y otra cosa que me dice que es la iglesia verdadera es que no ha cambiado, que no hemos tenido cambios en lo dogmático, ¿no? Hubo cambios en todo lo que no es dogmático, pero en lo dogmático no hubo cambios, ¿no? ¿Tú a qué iglesia perteneces? Bueno, yo pertenezco a la iglesia Un Nuevo Comienzo en Lima, Perú. Sí, Digamos, sí, no denominacional, pero digamos que tuvo un inicio, una tendencia al pentecostalismo, ¿no? Pero poco a poco se está haciendo una transición a lo que es la iglesia reformada. Estamos está en esa bien. transición. Digamos como denominación, ¿no? Como iglesia física institucionalizada, se podría decir que es reciente, ¿no? Pero más allá la trascendencia doctrinal, la trascendencia del Evangelio, sí nos conecta directamente, digamos, al corazón del cristianismo. Mire señor Veroch, ya que usted tomó esos dos puntos, ¿no? Yo veo que en un principio su argumentación se basa en un tema histórico, la primera parte de lo que usted dice, ¿no? Al estar 2000 años, y que viene a partir de Pedro, ¿no? Mencionó, Irineo menciona los Sí, sucesores del apóstol. sí, Sí, uh-huh. sí, Entonces, ahí precisamente donde cuando se hace esa afirmación histórica, históricamente se debe probar.
Y ahí es donde va. Desde el inicio podría decir de que históricamente no hay pruebas concluyentes de que Pedro haya sido un verdadero papa, como conocemos que incluye toda esta parafernalia del obispo de Roma, del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Históricamente no podemos hacer un caso de que sea realmente concluyente de que fue el primer papa, ¿no? Solamente nos basamos que de repente simplemente una interpretación en Mateo 16, 18, pero si está usted queriendo hacer un caso histórico, como histórico no hay otras fuentes más en que podamos, digamos, afianzar una verdad categórica, ¿no? Yo creo que hay muchas fuentes. O sea, uno es Mateo 16, 18, ciertamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mateo 10, 2 se lo menciona a Pedro directamente como el primero de los apóstoles. No solo eso, por ejemplo, Cristo predica desde la barca de Pedro en Lucas 5, si vamos al caso, y al mismo tiempo en Lucas 22, 32, Cristo le dice a Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Una vez convertido, confirma a tus hermanos en la fe, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si vamos a Juan 21, 15 al 17, le dice 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y después no solo eso, no solamente el tema del apacentar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a los hechos de los apóstoles, Pedro es el que primero que predica en Pentecostés, donde se bautizan 3.000 personas. No solo eso, sino que es el que recibe al primer gentil en la Iglesia Católica. Al mismo tiempo es aquel que realiza el primer milagro. No solamente es el que realiza el primer milagro, dirige la elección de Matías, dirige la elección de Esteban, al mismo tiempo es el que castiga a Ananías y a Zafira, o sea, justamente cuando cometen ese fraude, ¿no? De la misma manera, es el primero que habla en el concilio de Jerusalén, y por otra parte es el único al cual, o sea, después viene Pablo, pero de los dos iniciales es el único al cual se le pone el nombre de Pedro, al punto tal que significa roca, y que ese nombre queda. Por ejemplo, el nombre de Bonerges, ese nombre no quedó, en cambio el nombre de roca sí quedó, ¿no? Y después del punto de vista histórico, bueno, está San Ignacio de Antioquía, que por ejemplo en la carta a los romanos dice que la iglesia de Roma es aquella que preside en la caridad a todas las demás iglesias, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si vamos al caso, está también San Ireneo, como lo acabamos de mencionar, pero está Clemente Romano, que Clemente Romano, por ejemplo, en las catequesis pitagóricas, dice que justamente Pedro fue el príncipe de los apóstoles. Y podemos mencionar, por ejemplo, el concilio de Sárdica, que justamente es un concilio ya más del 345, pero el concilio de Sárdica habla, por ejemplo, de que, y ese concilio fue en Sárdica, que está entre, digamos, Roma y Constantinopla, justo está en Bulgaria, que, por ejemplo, en la sesión, en el Canon 3 lo pone al obispo de Roma como máximo tribunal de apelación, ¿no? Dice que si algún obispo ha sido juzgado y cree que el juicio ha sido injusto, bueno, que se recurra al obispo de Roma y lo que el obispo de Roma decida es lo que se va a realizar, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, otros ejemplos, ¿no? Que podríamos mencionar, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, ¿no? Podríamos mencionar el caso del Papa Clemente, podríamos mencionar la misma Didache, o sea, hay un montón de cuestiones históricas. Entonces, no es solamente una cosa, hay muchas, digamos, ¿no? Pero voy a hacerte una pregunta ya que me has preguntado. Si la Iglesia Católica no es la verdadera, ¿cuál sería la Iglesia verdadera? Es una buena pregunta. Bajo el principio digamos que tenemos, es que la iglesia verdadera habría de ser, la iglesia cristiana precisamente significa, ¿no?, seguidores de Jesucristo. Si vamos estrictamente a lo que implica ser un seguidor de Jesucristo, implicaría a seguir a pie juntillas todo lo que Jesucristo predicó y dejó registrado.
no más de lo que él dijo, ni sus apóstoles, obviamente, ¿no? Cuando me refiero a Jesucristo, Jesucristo y sus apóstoles, no más de lo que ellos dijeron, ni menos. Entonces, trayendo ese principio, a manera general, podríamos decir que es quien más se apega a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, sin desarrollos muy rebuscados, doctrinales, ni quitándole también parte de la verdad. Eso se lo digo de manera general, haciendo un paréntesis a la pregunta que usted me hace, pero un poco viendo algunos aspectos que ha mencionado con respecto a los temas bíblicos, a los versículos bíblicos que usted dice, precisamente eso me refiero a que, y por eso es que existe cierta controversia, no existe un tema concluyente, porque aquellos versículos bíblicos que usted ha proporcionado, si uno los analiza, todos, todo se basa básicamente en esos versículos que está mencionado en un tema de índole de interpretación, partiendo desde Mateo 16, 18. Es decir, Antes que te vayas por ese lado, perdón que te interrumpa, ¿puedes decirme, como para poder entenderte, ¿no? ¿Puedes, por ejemplo, decirme, apuntarías a alguna de las iglesias, por ejemplo, de las 60.000 denominaciones? Vamos a hablar ese tema de la interpretación. Yo no tengo ningún problema. Me encanta, de hecho, hablar de ese tema, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta concreta. De las 60.000 denominaciones que hay, ¿apuntarías a que una es totalmente fiel a la doctrina cristiana? para cerrar, digamos, lo que le mencioné en un principio, básicamente yo pienso, y la Biblia deja atestiguado mucho, de que la iglesia y el cuerpo de Cristo, finalmente, al final de los tiempos, será una iglesia más que visible, espiritual. Mm. Por lo tanto, considero que la iglesia verdadera es el pueblo escogido de Cristo que está diseminado en todo el mundo, de todo pueblo, lengua y nación, pero que más sean fieles, más se apeguen a la doctrina de Cristo los apóstoles y sean fieles a Cristo. Más allá de apuntar una única denominación, que sería, pienso yo, sería un criterio muy simplista de ver las cosas, puesto que las cosas de Dios son más complejas de la que podamos pensar que solamente esta institución es la verdadera. Sería, digamos, minimizar a la simpleza un tema tan complejo como la naturaleza de Dios y cómo Él determinó que fuera su pueblo escogido, ¿no? Entonces, Yo tengo un problema con eso. Y mi problema es que justamente la iglesia que describe la Biblia es una iglesia jerárquica. Por ejemplo, a Timoteo, a Tito, hasta se les da capacidades para juzgar obispos, ¿no? Y hasta el mismo Pablo dice, habla de las características de los obispos, de toda esa cuestión, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, cuando los apóstoles tenían un problema, no iban a la Biblia, iban al concilio, como pasó en Jerusalén, ¿no? Se habla de una iglesia jerárquica y también hay un tema, Ángel, que por ejemplo Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y también dijo, el Espíritu Santo les enseñará todo. Tienes a los pentecostales, a los bautistas que dicen que no hay que bautizar niños. Y tienes a los presbiterianos, a los metodistas, a los luteranos que dicen que sí. Tienes a los testigos de Jehová, mormones, que son para cristianos, está bien, pero dicen que Cristo no es Dios. La mayoría de los cristianos dicen que sí. Y después, por otra parte, tienes no solamente eso, los luteranos hablan de la empanación, de la presencia real, pero según la empanación. Y en cambio el resto de los cristianos dicen que no. ¿Quién tiene razón? O sea, si el Espíritu Santo estuvo con nosotros, pero nos confundimos de esta manera, no parece que tengamos el Espíritu Santo. ¿Quién tiene razón? sí, todas esas son cuestiones muy interesantes, señor Veroch, y que de igual manera sí me gustaría, si nos da el tiempo, tomarlo en esta charla que tenemos, antes de seguir el hilo, digamos, al principio que estamos hablando, y ir avanzando un poquito, ¿no? Si me lo permite. El tema que le decía que el papado no tiene realmente un sustento concluyente es que bíblicamente hay pasajes dispersos que usted mencionó, sin embargo, ninguno es concluyente, ni la suma de esos pasajes son concluyentes para establecer que Pedro fue el primer papa tal y como lo conocemos hoy, como le mencionaba, con toda la parafernalia, ¿no?
partiendo desde Mateo 16, 18, simplemente lo que yo observo es que, digamos, el magisterio católico enseña en base a una interpretación figurativa, una interpretación implícita, porque también está la otra interpretación que, digamos, es más plausible de acuerdo al contexto del pasaje de Mateo, que el Señor Jesucristo se está refiriendo a la roca como la declaración de Pedro. Y aún así no fuera concluyente, entra en conflicto y entra en competencia con la interpretación católica de que la roca es Pedro, pero no es concluyente porque hay simplemente esta pugna de igual a igual como para poder establecer que definitivamente, inequívocamente, la afirmación del Señor Jesucristo era en la dirección de Pedro, porque también está lo otro. Los demás pasajes que usted menciona, que se menciona a Pedro como el primero, sí, uno puede leer la Biblia y darse cuenta que en algunas ocasiones habla Pedro primero, pero eso no se sigue o no deriva en un papado. En el más alto de los casos derivaría que Pedro, como uno de los principales apóstoles, como uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y los demás, apacienta mis corderos, también no deriva a un papado, sino simplemente a un liderazgo. La predicación, la apertura de la predicación de Pedro en Hechos, en el libro de los Hechos, me parece que en Hechos 2, en Hechos 3, también nos apunta en la dirección de un liderazgo. Cuando usted menciona también a los padres apostólicos como Pedro, como el príncipe, sí, y nosotros como cristianos evangélicos creemos en un liderazgo particular, especial de Pedro, pero el mismo texto bíblico también menciona, bueno, no lo mencionan, que en Gálatas capítulo 2 menciona que un testigo ocular de los hechos como el apóstol Pablo, cuando recién comienza a introducirse en la iglesia, en Gálatas capítulo 2, menciona, ya para eso, el pasaje de Mateo ya había pasado ciertos años. No menciona concluyentemente que fue a ver a Pedro como el sumo pontífice, el Santo Padre, como se conoce al Papa, sino él menciona puntualmente lo que ve en la realidad de la iglesia y sí jerárquica, no lo niego, pero dice a Juan, estuve con Cefas y estuve con Jacobo, que eran considerados en plural columnas de la iglesia. Pero vemos que el testimonio paulino no tampoco apunta en la dirección de una supremacía tan clara como ustedes tratan de querer explicarle al mundo. De hecho, la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, si es cierta la interpretación católica que es el Papa, el sumo pontífice, el máximo representante del cristianismo, la carta a los romanos en capítulo 1, versículo 7, debería hacer su introducción, su salutación, como el sumo pontífice, el Santo Padre, Pedro. ¿Me entiende? Cuando uno va a la escritura y al testimonio real histórico, ve que Pablo se dirige a los de la iglesia de Roma, a la iglesia de Cristo de Roma. ¿Me entiende? Escrituralmente no hay, a lo que voy es que no hay concluyentemente como para que lo enseñen de una forma tan contundente, cuando en realidad todo apunta a un buen liderazgo de Pedro junto con las demás columnas. Y la, Sí, y la evidencia... sí. Hay un tema, ¿no?, que me parece importante acá. Primero me dices que no aparece la palabra sumo pontífice. Bueno, tampoco en la escritura aparece la palabra Trinidad, tampoco aparece la palabra unión hipostática. Y, por ejemplo, ese pasaje de Gálatas que mencionaste, que aparece en las columnas de la iglesia, a Pedro se lo pone en medio, y justamente en el término en el ambiente oriental, aquel que se sentaba en medio de dos personas era aquel que era la cabeza, justamente, ¿no? El sumo sacerdote se sentaba en el medio, por ejemplo. Y después hay mucha evidencia en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Pedro es mencionado 191 veces, en cambio todos los demás apóstoles en su conjunto son mencionados 130 veces, ¿no? Y después, además, si vamos al caso, la confesión de Pedro, lo de Mateo 16, 18, no da para esa interpretación, porque la palabra que usa Cristo es Kefas. Entonces ahí se refiere a roca, que es justamente la roca sobre la cual se fundamenta algo, ¿no? No da lo de y sobre todo ese pasaje es muy semítico. Por ejemplo, la palabra que se utiliza es Bar Simón,
O sea, se lo llama, bienaventurado eres tú, hijo de Simón, ¿no? Porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No tendría sentido que esa sea la confesión de fe de Pedro en el contexto que es tan semítico y que hasta se lo menciona al papá de él, ¿no? En ese momento. Eso, por ejemplo, exégetas protestantes como Craig Albert y como Lynn Martin McDonald te lo reconocen, ¿no? No hay contexto para que sea la confesión de fe de Pedro. Pero bueno, hay un tema que también, por ejemplo, del punto de vista histórico, si vamos al caso, ¿no? Yo te mencionaba, por ejemplo, lo de San Ignacio de Antioquía, ¿no? También te mencioné lo de, por ejemplo, lo de contra las herejías, y esto está en el libro 3, en el capítulo 3, ¿no? Que una de las cosas que dice ahí San Ireneo, que es del siglo II, es que, por ejemplo, con la iglesia de Roma tienen que concordar todas las demás iglesias. Y lo dice en Contra las herejías, libro 3, capítulo 3, número 2, por ejemplo, ¿no? Y si vamos al caso, en el siglo, por ejemplo, IV, estamos hablando del siglo IV, ya pasando un poco más de tiempo, ¿no? Inocencio I, que es un papa, dice: todo juicio corresponde a la sede apostólica. Y después San Juan Crisóstomo, por ejemplo, en De Elemus 111.4, dice, por ejemplo, ¿no? Pedro fue dado a Roma como regidor de todo el mundo. San Máximo el Confesor, otro del siglo IV, también dice que, por ejemplo, la iglesia de Roma es la base y fundamento de todas las demás iglesias. Esto lo dice en el Opúscula Teológica y Polémica, por ejemplo, ¿no? Y también está el tema de la polémica, esto es anterior, yo te cité siglo IV, pero esto es anterior. Si lees, por ejemplo, historia eclesiástica esto está en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, justamente en esa, está el episodio del Papa Víctor y los obispos africanos, que justamente el asunto del Papa Víctor y los obispos africanos, ¿no? San Cipriano de Cartago está la situación esa, ¿no? Por ejemplo, que el Papa Víctor quería excomulgar a los obispos de África, porque querían celebrar la Pascua en otra fecha que la establecida por la Iglesia de Roma. Y San Cipriano no le niega su derecho a excomulgar. San Cipriano le dice que espere un poco, que sea paciente, pero no le niega el derecho del Papa Víctor a excomulgar a esas personas, ¿no? Lo mismo está el caso del Papa Clemente. El Papa Clemente, digamos, es el Papa que, estando el apóstol San Juan vivo, ¿no? Esto inclusive, la carta de Clemente se leía en todas las iglesias, por ejemplo, hasta el siglo II, ¿no? Que justamente estando el apóstol San Juan vivo, cuando hubo un problema entre los obispos, perdón, entre los presbíteros y el obispo en Corinto, estando el apóstol San Juan en Éfeso, no lo resolvió San Juan, lo resolvió el Papa Clemente, ese asunto, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Hay demasiada evidencia histórica en ese sentido, y no hay evidencia histórica de las iglesias a las cuales ustedes pertenecen, ¿no? Ese es un punto que me parece también importante. O sea, las iglesias a las cuales tú perteneces no estaban al inicio. Esa es la realidad, ¿no? Pero acá hay algo que me quiero meter porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, me refiero, tenemos que tener una base, porque yo te saco todas estas cuestiones históricas, pero me parece que es importante que me respondas a esto, Ángel. Sola Escritura, que creo que tú sostienes esa doctrina. Correcto, sí. Sí, Sola sí, Escritura. Bueno, a ver, ¿dónde está en la Biblia la doctrina de sola Escritura? correcto. Solamente, señor Veros, déjeme simplemente hacerle un breve sobre los puntos. Todos los puntos históricos que usted ha mencionado, de igual manera no están, y sería una conversación muchísimo más larga, obviamente. Mencionó a Ireneo, el tema de Víctor, ¿no? Del obispo de Víctor, Clemente de Alejandría y todo lo demás. Pero incluso uno yendo a la historia eclesiástica, se da cuenta que la historia del cristianismo de los primeros siglos tampoco apuntan, si bien es cierto, apuntan a digamos, a un honor especial a la sede de Roma, tampoco apunta
en los primeros siglos, estamos hablando hasta el tercer siglo, concluyentemente a que sea la sede del obispo de Roma o del obispo monárquico, autoridad suprema sobre toda la autoridad, sobre toda la cristiandad. De hecho, el tema que usted mencionó, cuando había de qué fecha debía de celebrarse la Pascua, ahí se dice en la iglesia eclesiástica de Eusebio Cesarea, lo menciona Irineo en Contra las herejías, que el obispo Víctor, el obispo de Roma, quiso, digamos, quiso imponer, quiso excomulgar, pero al fin y al cabo no tuvo el poder para excomulgar. De hecho, Irineo, que es llamado el apóstol o el enviado de la paz, el pacificador, él exhorta a Víctor que no puede hacer eso, y que es más conveniente de que digamos, que cada parte del cristianismo celebren la Pascua como mejor ellos establezcan. Entonces, cuando uno lo ve detalladamente, ampliando más lo que usted mencionó, se da cuenta de que no hay, digamos, una autoridad concluyente. Igual Sí, yo le podría... le recomienda que no lo haga, pero no le niega su autoridad. No le niega que no lo puede hacer, es más. Digamos que San Cipriano de Cartago se tuvo que alinear con el Papa Esteban, por ejemplo, pero usted, con otro asunto. Yo lo que te quiero decir es que esas interpretaciones históricas yo no las comparto porque yo creo que hay bastante evidencia. Pero vamos a, discúlpame que te interrumpa, porque si no vamos a seguir dando vueltas y no llegamos a nada, ¿no? Vamos al tema de sola escritura. ¿Dónde está sola escritura en la Biblia? Bueno, para comenzar, tengo que decir que soy solo escritura, mas no soy solo Biblia. Sí, soy solo escritura en el sentido de que considero que para cuestión de doctrina infalible, el único medio infalible para cuestión de doctrina es la escritura, pero sí reconozco al magisterio, lo que mencionabas en principio, la jerarquía de la iglesia, por supuesto que reconozco a los obispos, los presbíteros, ¿no? Y también la tradición. Sin embargo, la fuente infalible es la Biblia. ¿Lo reconoces el magisterio y la tradición? Por supuesto, la tradición de la iglesia cristiana, pero la tradición sin sesgos, o sea, sin sesgos, bien interpretada, digamos, libre. Y es donde le decía, la tradición cuenta de que hay, digamos, a partir del tercer o cuarto siglo, donde ya la sede romana es donde busca la supremacía, busca empujar esa primacía, esa supremacía sobre los demás. ¿El magisterio y la tradición se pueden equivocar? El magisterio y la tradición, siempre y cuando traten de ser lo más bíblicos, digamos, están caminando en la infalibilidad, pero no per se, no por ellos mismos. ¿Se pueden equivocar? Es un sí o no respuesta. ¿Se pueden o no? No, estas cuestiones, señor Verosh, como le digo, muy complejas, es muy simplista responder con sí o no. No, pero a ver, respóndeme. ¿Hay alguna posibilidad de que el magisterio o la tradición se equivoque? Mire, el magisterio y la tradición, cuando ha hablado, ha inferido el purgatorio, por ejemplo, por supuesto que es equivocado, ¿no? Dogmas marianos, por supuesto. Ahí está. Entonces, bueno, se puede equivocar entonces. ¿Quién determina que se equivoca el magisterio o la tradición? ¿Quién lo determina? Definitivamente la escritura. La escritura no hay desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Interpretada por quién? Interpretada por cualquier persona, con sentido propio, se da cuenta que del Antiguo y Nuevo Testamento no hay, digamos, un asidero para el purgatorio, dogmas marianos, de manera concluyente también. En 15 siglos la gente no pensaba como tú, o sea, la verdad, no sé, más bien dicho, no es tan así la cuestión, ¿no? Porque si por tantos siglos la gente creyó que hubo purgatorio, no es tan evidente. Pero significa que en realidad es tu interpretación, o sea, más bien dicho, magisterio y tradición, sí aceptamos magisterio y tradición, pero subordinadas a la escritura, según lo que me estás diciendo,
pero a tu Correcto. interpretación de la Escritura. En No, no, definitiva, no, no, el sumo pontífice de la no. Escritura eres tú. O sea, tú eres aquel que decide cuándo la tradición se equivoca y cuándo el magisterio se equivoca. Y así como tú decides eso, otro protestante decide lo mismo, otro evangélico decide lo mismo, y así tenemos contradicciones por todas partes. 60.000 denominaciones que se contradicen las unas a las otras. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué me sirve tener magisterio y tener tradición si al fin y al cabo yo uso la tradición y el magisterio como a mí me parece? O sea, yo interpreto la Biblia como a mí se me canta, al fin y al cabo. Porque me vas a Sí. decir que no, pero eso es lo que pasa. Porque tú Bueno, me dices una cosa y después va a entrar otro protestante y me va a decir otra. Y va a entrar otro evangelista y me va a decir otra. Y va a entrar otro y me va a decir otra. Y así hay 10.000 contradicciones. O sea, no creen en el magisterio y la tradición, creen en la escritura y en su interpretación de la escritura. Esta es la realidad. Pero no me bueno, respondiste la pregunta. ¿Dónde está la doctrina de sola escritura en la escritura? bueno, para volver a eso, digamos, el cristianismo evangélico no es tanto así como buscan, digamos, acentuar las diferencias que tenemos, porque cualquier cristiano evangélico va a sostener lo que es evidente en la escritura del Antiguo al Nuevo Testamento, como es la Trinidad, que está ampliamente desarrollado. En el Antiguo Testamento de una manera velada, pero implícita, en el Nuevo Testamento, o más explícito, más claro, la doble divinidad del Señor Jesucristo, la salvación por gracia. Entonces, si usted habla con cualquier cristiano evangélico, vamos a coincidir. No es tanto Si yo acentuar niego la Trinidad, por ejemplo, si yo niego la Trinidad, ¿quién me puede decir que estoy equivocado? la No la Trinidad. niego, está claro, ¿no? No la niego, pero ¿quién me puede decir que estoy errado? La misma Biblia, como le digo, en el Antiguo Testamento está implícito, pero ampliamente desarrollado, y en el Nuevo ¿Interpretada por Testamento, quién? no, señor O sea, Veloz, ¿quién tiene autoridad para decirme a mí? O sea, si tú interpretas la Biblia y dices que, bueno, yo no acepto el purgatorio, yo no acepto esto, yo no acepto esto otro, ¿qué autoridad tienes tú para decirme a mí que yo no creo en la Trinidad? O sea, ¿quién tiene autoridad para decir quién está equivocado y quién no está equivocado? ¿Quién la tiene? partiendo, partiendo la interpretación de la Biblia va por la iluminación del Espíritu Santo en cada creyente. Dos, la razón y el sentido común que Dios no lo anula. Y tres, que si, digamos, hacemos un comparativo de, vamos a decir, el purgatorio con la Trinidad, lo podemos hacer bíblicamente y vamos a encontrar con que existe mucho más peso evidencial visible para cualquier persona que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y del purgatorio es mínima, es casi nula, y es Por más un 15 texto siglos, implícito. por 15 siglos se creyó en el purgatorio, hasta que vino Lutero. Así que no es tan así, pero mi pregunta hacia ti, porque me parece que nos tenemos que centrar, ¿no? Te estoy Bueno, haciendo una pregunta muy fácil de responder, ¿no? Muy fácil. La palabra purgatorio no está en la Biblia, como tampoco está la palabra Trinidad, como tampoco está la palabra Verbo encarnado. Yo creo en la Trinidad y creo en el Verbo encarnado y creo en la encarnación de Jesucristo. Quédate tranquilo. Pero suponte que el día de mañana se me ocurre meter un garage a hacer mi propia iglesia, que me sería mucho más fácil, ¿no? Me sería más fácil ser protestante que ser católico, te lo aclaro, ¿no? Yo me pondría un garage y predicaría, bueno, en fin. Pero no lo voy a hacer porque creo que la iglesia verdadera es la católica. Pero mi pregunta es, ¿quién tiene autoridad para corregirme a mí, para corregirte a ti o para corregirte a alguien? O para corregir, no sé, a los testigos de Jehová que niegan la Trinidad. La Biblia, sí. ¿Interpretada por quién? Porque me reconociste, el magisterio se puede equivocar, la tradición se puede equivocar. ¿Quién tiene autoridad para poder interpretar la Biblia de manera infalible, sin error? vuelvo y le repito, señor Veroz, siempre fue la escritura. Ahora usted me dice, siempre, siempre, desde el inicio que hubo, que la tradición pasó a la escritura, obviamente. Y si usted me dice, pero no fue tan así porque por 15 siglos, ya entramos a otro detalle, sí, porque la escritura no estaba disponible para el pueblo llano, y precisamente es porque la iglesia, la institución católica, fue quien privó
al pueblo llano de tener acceso a la escritura, uno, aparte que era costoso, y dos, porque oficiaban los servicios en idioma latín y no en idioma vernáculo. Entonces, ¿por qué no era tan evidente? Porque los sacerdotes y curas de tiempo, el pueblo llano se llevaba a las enseñanzas que el sacerdote católico o de la parroquia les enseñaba. Obviamente iba a tapar aquellas partes de la escritura donde hablaba de, no hablaba de donde el purgatorio, Mira, más que llevado por la tradición católica. desde que tienes acceso a la escritura, primero que no es tan así, ¿no? Había más acceso a la Históricamente. escritura que ahora, y es más, la gente de aquel tiempo conocía mejor la escritura de la que la conoce ahora. Pero, por ejemplo, hoy en día, la CIA no te comparte ciertos documentos. ¿Sabes por qué no te los comparte? Porque son peligrosos. Desde que se abrió la apertura a la escritura a todo el mundo, ¿sabes lo que sucedió? Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, interpretando la Biblia como a cada uno le parece, hubo sectas que mataron 300 personas. Porque en la escritura dice que, fíjate que la iglesia, si no permitió que cualquiera leyera la Biblia, es por lo que dice Pedro en 2 Pedro 1:20, que justamente la escritura tiene cosas difíciles para entender y que a veces los incultos la distorsionan para su propia perversión. Me parece que juzgar a esa época juzgar con nuestra mentalidad es un poquito absurdo, es como juzgar a la CIA por ocultar documentos, ¿no? Pero a lo que voy con esto, no me respondiste la pregunta. Tú me dices, el purgatorio no se sabía porque, por ejemplo, en ese momento la gente no leía la Biblia. La gente no leía la Biblia, por eso no descubría que el purgatorio, digamos, no existía. O no sabía, la gente no leía la Biblia. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay algo que me llama la atención. Durante 15 siglos hubo unidad dentro de todo. Había herejías, pero había unidad en las doctrinas básicas. Y a partir de que salió el protestantismo, hubo 60.000 denominaciones distintas que cada uno dice lo que quiere. Y Lutero mismo lo reconoce en su carta a los cristianos de Ámbares. Lutero mismo dice, algunos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que no. Algunos dicen que hay un mundo entre nosotros y el fin del mundo, otros que hay que creer, por ejemplo, en la existencia de los ángeles malos en esta tierra de tal manera. Algunos, por ejemplo, niegan la virginidad de María, otros no. Cada uno, hay tantas opiniones como cabezas. Eso lo dijo Lutero, que se dio cuenta de todo el desastre que causó la Reforma. Entonces, ¿cómo es que realmente antes que la gente era ignorante, según tú, ¿no? Había una doctrina dentro de todo coherente y hoy hay 60.000 doctrinas distintas, todas contradictorias unas contra otras. ¿Cómo es posible? Partiendo por eso, señor Veroch. No porque, ojo, y esto es un principio de manera general, el consenso de una institución dominante por siglos, durante toda la Edad Media del catolicismo, su consenso y su unidad doctrinal, dogmática, no sigue que sean los dogmas y la doctrina verdadera. Podrán ser unidos por la misma doctrina, pero eso no se sigue que sea la doctrina correcta. Podrían tener muchos siglos por tener el poder político y el poder de las armas, por muchos siglos podrán permanecer. Incluso podrán estar unidos por la misma dogmática, pero aún así enseñar cosas erróneas, si es la única información oficial que recibe el pueblo. Y eso fue así lo que como ocurrió en las Italia. armas, así como las armas las tenían los arrianos y como la tenían también, por ejemplo, en su momento los cátaros. Cuidado con eso, pero no quiero irme de tema, porque si no nos vamos de tema. Mi pregunta fue concreta, al principio de sola escritura. Esa fue mi pregunta, ¿no? Y no te quiero interrumpir, Ángel, no te quiero interrumpir, me encantaría escucharte hablar un poco más. El punto está que te estás yendo por las ramas cuando te hago esta pregunta. Ese es el punto, o sea, te me vas, no te tengo que agarrar y tirar un lazo y agarrarte, ¿no? Discúlpame, no me estoy burlando de ti, ¿no? Pero no me estás respondiendo la pregunta. Estamos hablando del principio de sola escritura. Dijimos, el magisterio y la tradición se pueden equivocar. Perfecto, nos queda la escritura. ¿Quién determina quién tiene la interpretación correcta y quién no la tiene? Suponete, no soy católico. Hagamos de cuenta que no soy católico y que soy un cristiano escéptico.
y que soy, o más bien dicho, que estoy al borde del ateísmo porque todo este caos doctrinal que ocurre entre los cristianos me confunde. Es una suposición, aclaro que soy bien católico, ¿no? Pero supongamos que soy un escéptico. ¿Cómo me demuestras a mí que tú tienes razón y que los católicos están equivocados? O que los ortodoxos están equivocados. ¿Quién tiene razón? ¿Quién Como tiene le la dije, interpretación correcta? sí, como le dije y de un principio se lo vengo repitiendo, en la misma escritura está la verdad. Lo que te guía es, y lo que confiamos y lo que dejó el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 14, capítulo 16, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Con la guía del Espíritu Santo y con el sentido común y el libre examen de la Escritura, que digamos, señor Veroz, sí es evidente. La Trinidad sí es evidente, la doble naturaleza de Cristo es evidente. El único mediador que es Cristo es evidente. Entonces, con la misma palabra podemos uno confrontar y podemos hacerlo como le mencioné libremente, o sea, analicemos cualquier dogma, ya sea purgatorio, cualquier dogma mariano, señor, pero usted que conoce muchísimo la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento versus, vamos a decir, la Trinidad, porque siempre comparan y se va a encontrar donde hay más peso evidencial a la Trinidad. Te fuiste de vuelta. A ver, No, es la Escritura, es la Escritura. Quédate aquí. Es la Escritura, es la Escritura. Si nos, Sí, es la metemos, Escritura. si nos metemos en la Biblia y en los dogmas y eso, tú vas a decir que yo te puedo demostrar con la escritura que hay purgatorio y tú me puedes demostrar que no, porque cada uno tiene su interpretación. Ahí está el núcleo de la cuestión. Por eso yo, por ejemplo, el otro día cuando entró un testigo de Jehová acá, ¿no? Que quiso hablar de Proverbios 8, yo le digo, bueno, pero a ver, acá lo primero que tenemos que discutir es primero cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero bueno, no me pongo a discutir eso contigo, sino el principio de sola escritura. ¿Dónde está en la Biblia? Y quiero que me muestres en la Biblia que solamente haya que guiarse por la Biblia, que solamente la Biblia es la autoridad suprema. ¿Dónde está eso en la Biblia? Esa es una buena pregunta. Se lo voy a responder como no soy soloísta bíblico. Hay un versículo, entre muchos otros, el cual es concluyente. Primero le voy a decir, número uno, me parece que está en 2 Timoteo 3:16, que es súper mencionado, ¿sí? Habla que toda la escritura es inspirada por Dios. Como es de tapa a tapa de la Biblia, lo único que se menciona como inspirado, aparte de los profetas que hablaron por boca de Dios, que lo único que es inspirado, y me explicita que la escritura es lo inspirado, y no me pone por explícito que sea el magisterio, que sea la tradición. Por lo tanto, al ser inspirado por Dios, es lo único confiable para doctrina. Sin menospreciar las otras autoridades, pero como supremo me está indicando que al ser inspirado es lo único que podemos ir directamente. Eso es por un lado escritural. Ok, tomemos ese versículo. ¿Tú aceptas los 73 libros de la Biblia o solamente 66 libros? Claro, como cristiano evangélico, la Biblia que leo son de 66 libros, ¿no? Ok, vamos al versículo anterior, 2 Timoteo 3:15. San Pablo le dice, tú conoces las escrituras desde chiquito. ¿Qué escrituras conocía Timoteo? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Sí, eso eso ya está súper conversado, se está hablando en ese contexto histórico, se está hablando del Antiguo Testamento, eso lo sabemos, ¿no? Está hablando del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué libros incluye el Antiguo Testamento del cual habla San Pablo? Explícitamente el canon hebreo de las escrituras hebreas hasta en ese momento, ¿no? Bueno, hay un problema ahí, hay un problema. Te agarré con esto, hay un problema. Que Timoteo es un judío helenizado. Y según, según el libro que yo tengo acá, que es de un protestante especializado en el canon, según este libro, ¿no? De Biblical Canon, Lee Martin McDonald, justamente Timoteo era un Timoteo helenizado que estaba familiarizado con la Septuaginta, no con la Biblia hebrea. O sea que ahí San Pablo está hablando, y también Timoteo,
Están hablando de la Septuaginta, que incluye los libros canónicos que ustedes rechazan. Entonces, por lo tanto, si incluye los libros canónicos que ustedes rechazan, el principio de sola escritura cayó por dos motivos. No incluye el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, y segundo, no incluye solamente la Biblia hebrea, incluye también los libros deuterocanónicos, que ustedes realmente no aceptan. Mire, y ahora yo le puedo decir lo mismo que usted mencionó hace un momento. No se me vaya por otros lados, ¿no? Lo que hace usted me reclamaba hace un momento, porque ahora me está hablando del canon. Pero ¿qué ocurre? Algo curioso, que definitivamente cuando se habla de temas teológicos, los temas teológicos están atravesados. Necesitamos paralelamente ir desarrollando otros. Entonces no Yo el es canon lo uso. saltarnos. Usted Sí, está tocando el canon. Sí, yo el canon lo uso para atacar sola escritura. Es otro tema. No, porque yo puedo atacar sola escritura como yo quiero, ¿no? Yo puedo utilizar la filosofía, yo puedo utilizar la teología, yo puedo utilizar el canon, yo ataco el principio de sola escritura. Ojo, Ángel, yo soy escritura, yo no es que digo que la escritura no es palabra de Dios, quiero dejarlo bien claro. La escritura es la palabra bendita de Dios, que yo la tengo como tesoro en mi corazón, pero no soy sola escritura, ahí está la diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Hay un tema que es muy importante acá, ¿no? No me vas a poder responder por qué la escritura es palabra de Dios, porque la única manera de que lo sabemos eso es por la Iglesia Católica. Sínodo de Roma, Cartago, Hipona, Cartago IV, Florencia, en fin, ¿no? No tendrías Biblia si no fuese por la Iglesia Católica. Entonces, es una discusión totalmente inútil. Sí, señor, adelante. Sí, en este caso, claro, pero no asuma por mí que no le voy a poder responder. Mejor pregúnteme a mí si yo puedo responderle, ¿no? Para terminar el tema que usted... Bueno, pero espero que me respondas entonces, respóndame. Claro, pero le digo, porque estamos atravesados por distintos temas que es necesario tocarlos brevemente. Y que no hay ningún problema con que haya tocado el canon. No hay ningún problema, porque sé que va en relación siempre, derivando, ¿no? El tema que hablaba usted del canon y que la Septuaginta contenía los libros apócrifos o deuterocanónicos, yo estoy de acuerdo con usted, no lo niego, porque los datos históricos evidentes pues, sería un ciego si lo negáramos. El punto es que sabemos, y usted también lo sabe, señor Bedosh, que las personas que, digamos, las escrituras hebreas y quienes compilaron las antiguas escrituras hebreas y luego fueron trasladadas a la traducción al griego por la traducción de los 70, ellos tenían especificado que los libros deuterocanónicos o apócrifos eran considerados como libros no inspirados. Sí útil para compilarlos en las escrituras hebreas como libros históricos o o narrativas de la historia del pueblo hebreo, pero ellos hacen un hincapié, y ellos siempre lo han tenido claro, que esos libros deuterocanónicos nunca fueron aceptados como inspirados para las antiguas escrituras hebreas. Sí estaban incluidas, incluso hay versiones, hay una versión protestante que los incluye porque es una traducción de la Septuaginta, pero se hace el hincapié de que no eran considerados inspirados. No me amplío más porque ya estaríamos entrando acá. Sí, yo te respondo eso brevemente. No tenían canon no tenían un canon fijo los mismos hebreos, o sea, los saduceos aceptaban solamente el Pentateuco, y después por otra parte los esenios también tenían otro canon, y por otra parte estaba el canon bíblico hebreo, el canon bíblico en griego, las 70. El canon vino recién en el 382, cuando el Sínodo de Roma lo armó tal cual lo tenemos ahora, y de hecho, por ejemplo, la Universidad de Oxford, el diccionario de la Iglesia Cristiana de Oxford, era justamente ese diccionario que utilizaron por mucho tiempo tanto los luteranos como los anglicanos, dicen que Trento simplemente confirmó el mismo canon que había en el 382, ¿no? Y, por ejemplo, Philip Schaff, que es otro especialista en teología bíblica, es un protestante, él en su libro History of the Christian Church, él, por ejemplo, dice que el concilio de Cartago y el concilio de Trento tenían el mismo canon.
Pero mira, yo no me puedo extender mucho más en esta conversación. No me demostraste el principio de sola escritura, tengo que ser sincero. Pero Ángel, quiero decirte algo. Yo te pido disculpas si te interrumpí. No es que soy ansioso, ¿no? Yo a veces me encantaría, por ejemplo, yo no tengo problema en hablar con tiempo. Yo eso lo hice, por ejemplo, con otra persona. Por ejemplo, si tú entras acá y quieres que hablemos con tiempos para no pisarnos, yo te doy 3 minutos a ti y 3 minutos a mí, ¿no? Un poco así. Pero me pareces una persona sumamente respetuosa. Yo te lo agradezco muchísimo. Me diste un ejemplo de fraternidad cristiana en ese sentido, ¿no? O sea, no nos vamos a poner de acuerdo con el principio de sola escritura porque no me lo demostraste. Básicamente, ese pasaje yo te lo puedo refutar diciendo no estaba el Nuevo Testamento y al mismo tiempo a qué escrituras se refiere, ¿no? A qué escrituras, porque justamente no estaban las cartas de San Juan, no estaba el Apocalipsis, pero algo que te quiero rescatar de todo esto es que te voy a recibir con mucho gusto otra vez que entres, porque me gustó tu educación, ¿no? Eres muy educado y bueno, realmente eso es lo que tomo de ti, ¿no? Tu educación. Eres más educado de lo que soy yo, que yo lamentablemente a veces soy un poco bravucón. No te quise faltar el respeto, ¿no? Sino que a veces ponte en mi lugar, yo veo que a veces la gente se va, ¿no? Uno dice, a ver, estamos hablando de este tema y se me van con este otro, se me van con este otro. Si no terminamos con un tema, no agarramos los demás, ¿no? Te propongo una cosa. La próxima vez que entres, hablemos del tema sola escritura y concentrémonos en eso. ¿Te parece? Después, No hay cuando terminamos con ese tema, otra vez que entres, hablamos de la autoridad del Papa. Yo no tengo problema con eso, pero te propongo esto. ¿Qué te parece? Por supuesto, bueno, para ya finalizar esta charla que hemos tenido, de igual manera, el respeto es mutuo, señor Veroch. Por ahí lo he visto una que otra vez y también aprecio, admiro mucho el trabajo que usted hace desde su óptica y su postura católica, ¿no? Y veo que también se puede conversar, es una persona de mucha cultura, y realmente siempre va a ser enriquecedor escuchar a la otra persona porque siempre hay algo que nos aporta. Muy agradecido por esta oportunidad. Me gustaría en un futuro, de igual manera, yo acepto su invitación. Estoy iniciándome, digamos, con estas charlas, estas conversaciones, temas teológicos, en un pequeño canal bueno, que estoy ahí recién implementando. Entonces, siempre de una manera respetuosa y me gusta muchísimo. Por supuesto que sí le acepto esto, me gustaría más adelante, o de repente la otra próxima semana, volver a ingresar y de repente conversar por temas, ¿no? Como usted dice, sobre la escritura, porque aunque usted dice que no le he demostrado, claro, en realidad no he hablado, ya no hemos podido hablar más y me hubiera gustado desarrollar más. Está Ver el bien. tema, ver el tema sobre doctrinas, dogmas católicos, a la luz de la Biblia, la primacía de Pedro, todo ese tipo de asuntos, ¿no? Sí acepto su invitación para una próxima. Sí, sí. Que no sea este martes, porque yo te diría, conéctate, por ejemplo, yo te lo digo porque mi audiencia a veces se desespera cuando hablo con la misma persona, ¿no? Entonces, porque a veces pasa esto, ¿no? No todos están acostumbrados a estos diálogos así teológicos, ¿no? Te propongo una cosa, sería, yo te lo dejaría para el próximo domingo, no para el otro. En 2 semanas te vuelvo a recibir y hablamos del tema sola escritura. Yo, O sea, obviamente, ¿cómo? ya para fin de mes está hablando, no para el 19, sino para el Sí, próximo sí, 26, más o menos. sí, en 2 semanas. O sea, el próximo domingo, no el otro. Calcula más o menos así, ¿no? Hoy es 12, 19 para el 26, ¿no? Para el 26 te El recibo. 26. Sí, sí, sí. Exactamente. Y tratamos el tema sola escritura. Y porque me parece que ese es el tema que tenemos que tratar con los hermanos evangélicos, que si no resolvemos eso, no vamos a poder discutir todos los demás temas. A mí me parece que es un tema fundamental, porque de ahí gira todo lo demás, ¿no? Más que nada, de si la Biblia, solo la Biblia o Biblia y magisterio y tradición y toda esa cuestión, ¿no?
Y bueno, yo obviamente rezo por ti, rezo para que te hagas católico, pero bueno, obviamente respetando tu libertad. Y, y desde ya te agradezco por tu educación, porque has sido muy educado, ¿no? Ciertamente, yo te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Disculpe, solo una pregunta. ¿Y cómo sabría? No hay un horario para estar pendiente ni una forma de poder ubicarlo ese domingo Si te 26. animas, únete a nuestro canal de WhatsApp, que no compartimos ni tu número, ni compartimos tampoco nada. O sea, yo no puedo ver los números de que están ahí porque es todo privado. Únete, y ahí te vas a enterar de estos vivos que hago, porque siempre recibo a católicos y no católicos, ¿no? Así que ahí te vas a enterar. Y el 26 te vas a enterar con un día de anticipación. Vas a tener el link para entrar y toda esa cuestión. La otra posibilidad, métete en, por ejemplo, yo hago los vivos todos los martes y todos los domingos. Y por ejemplo, en YouTube me da posibilidad de poner un post, una fotografía con un escrito, ¿no? Ve a los posts y ahí vas a encontrar tanto el link como digamos, el link como para ver el video, como el link para entrar. Esa es otra posibilidad, ¿no? Y al canal o al grupo de WhatsApp, ¿cómo ingreso? ¿Cómo me agrego? Arte, usted por favor poner acá el link en el chat del canal de WhatsApp, si me hace el favor. Ahora mi moderadora lo va a poner y ahí va a poder conectarse vas a poder conectarte ahí al grupo de WhatsApp. Vas a tener que hacer clic en ese link y de esa manera vas a poder conectarte. Una otra consulta. Y si vamos a tener estas charlas, yo podría también compartirlo en el canal que estoy implementando. Perdón, no escuché lo último, se entrecortó. Que vamos a tener, digamos, estas charlas, yo podría también implementarlo en el canal nuevo que estoy implementando. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Gracias. Yo siempre recomiendo, mientras sea siempre no poniendo carátulas, burlándose y ese tipo de cosas, pero no lo puedo evitar de parte de muchos, ¿no? Pero Claro. yo siempre recomiendo bajar el video tal cual está. Más que nada es eso, ¿no? Esta partecita, y para eso no hace falta permiso. Yo siempre le digo a todo el mundo que lo quiera hacer, que con mucho gusto. Una sola vez he denunciado un canal y fue por una calumnia donde me acusaban de abusador de niños, ¿no? Me acusaban de eso. Y ahí metí una denuncia penal y metí al mismo tiempo una denuncia al canal, ¿no? Y a la persona le bajaron el video. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, fuera de eso, si no hay calumnias de ese tipo, yo dejo bajar los videos. No creo, tú eres demasiado respetuoso, no lo vas a hacer eso, así que baja el video baja el video tranquilo, que no voy a, o sea, lo permito, eso quiero decir, ¿no? Muy bien. Entonces quedamos de esa forma. Realmente muchas gracias, señor Veroch. De igual manera voy a orar por usted. Que Dios lo bendiga y bueno, a todos sus seguidores también. Estamos entonces en contacto para el domingo 26. Perfecto. Abrazo grande, Ángel. Dios te bendiga. Chao, Buenas chao. noches. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.